The Last Supper 14. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La última cena. Justo terminamos la serie sobre cómo leer la Biblia relacionalmente, no solo para lograr conocimiento sobre Dios, sino para conocerlo y tener una buena relación con Él, centrándonos en varios capítulos del Evangelio de Juan para dar una explicación detallada de la última cena de Juan 13:17. En la última cena, Jesús aseguró a sus 12 apóstoles, que pronto iba a regresar al cielo, dándoles la promesa que Él no los dejaría huérfanos, que Él y el Padre enviarían el Espíritu Santo para permanecer con ellos. Todas las enseñanzas que Jesús hizo en la última cena tuvieron que ver con el Espíritu Santo. Al leer el relato, notemos que, además de enseñar acerca del Espíritu Santo, Jesús hizo dos referencias de cosas específicas. Lavó los pies de sus apóstoles enseñándoles el tipo de la humildad que deben tener cuando se sirven el uno al otro, y después, Él tomó pan y vino y lo ofreció como su cuerpo, y su sangre para que cuando comieran y bebieran tuvieran comunión con Él. En esta nueva serie de conferencias, vamos a examinar la segunda acción de Jesús hizo y luego consideraremos lo que esto habría significado para los 12 apóstoles que estaban sentados a la mesa con Jesús esa noche, para daremos cuenta lo que significa para nosotros. Tal como ocurre con la mayoría de los temas que tratamos, ahora, consideraremos en términos del plan eterno de salvación, por qué Dios nos creó y qué está planificando lograr en nuestras vidas. Dios nos creó para ser sus hijos e hijas santos y justos para vivir en perfecta relación con Él. Él nos creó con la capacidad de recibirlo, ser morada de su espíritu y su vida, para poder reexpresarlo al mundo que nos rodea con nuestra forma de vivir. Efesios 1 del 4 al 5, Primera de Pedro 3:18, Mateo 5:16. El pecado nos ha separado de Dios y del propósito en que fuimos creados, pero Jesús vino a este mundo a morir en sacrificio por el pecado, y abrirnos el camino para que seamos restaurados a nuestro verdadero propósito, pertenecer a la familia celestial. Cuando creemos en Jesús, Dios viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu, y se inicia un proceso en nuestra vida que comienza con la restauración y la perfección tal como Dios quiso que fuéramos. Es posible que algunos de ustedes estén pensando que este tema es fantástico para ser real. Sin embargo, este conocimiento es real porque Dios es real. La Biblia fue escrita para mostrarnos cosas reales, y para enseñarnos a reconocer que su ayuda, provisión y protección viene de Él. La Biblia fue escrita para revelar y manifestar sus planes a la humanidad. Es una biblioteca de 66 libros que revelan el plan de Dios para su familia, y manifiestan su gran esfuerzo para rescatar a su familia a través de Jesús. Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de miércoles Juan 5:39. El plan de Dios para su familia es lo más grande que podemos entender en nuestra vida. Este plan eterno no está basado simplemente en nuestra vida que es muy corta y fugaz. Este plan está abierto para nosotros, a través de su palabra escrita para cambiar nuestra perspectiva. No se fundamenta en lo que vemos, sino en lo que creemos, y tiene poder para hacer y deshacer los desafíos que se necesita para vivir en esta tierra. Segunda de Corintios 4 del 17 al 18, Romanos 8:18. La Biblia nos muestra la perspectiva eterna de Dios, y nos ayuda a reconocer que esta vida no es solo esta vida, que lo mejor está por venir, porque las cosas de este mundo por más duras y difíciles que sean no podrán eclipsar nuestra esperanza, porque lo mejor no está en esta vida presente, sino en la vida que viene. Esta perspectiva eterna nos ayuda a darnos cuenta de que todo lo que vemos es temporal, y está sujeta a cambio por el poder de Dios, pero lo que viene es perfecta e inmutable. Una perspectiva eterna nos ayuda a mantenerse lejos de los problemas, porque la perspectiva que tenemos nos da esperanza y paz, y, en medio de la ansiedad y el temor, aumenta nuestra fe y confianza en el Señor. En esta conferencia vamos a dar algunas referencias de lo que sucedió en la última cena. Asimismo, abordaremos brevemente algunos puntos con mayor detalle a medida que avancemos en esta serie,
Lo que nosotros llamamos la Última Cena, fue en realidad una comida de Pascua, una tradición anual entre los judíos, el pueblo en el que nació Jesús. La comida servía para hacer recordar a los judíos cómo el Dios Todopoderoso los liberó de Egipto, después de estar 400 años de esclavitud del faraón, haciendo prodigios y señales para demostrarles su gran poder. En Éxodo 13, 3 y 8 y 9, dice, que la noche antes de que Israel saliera de Egipto, el Señor les instruyó por medio de Moisés, diciendo: este día es para recordar siempre cada año, la forma en que el Señor les ha sacado con su gran poder, y para celebrar todo lo que Dios hizo en presencia de nuestros padres para salir de Egipto. Esta fiesta anual será un recordatorio visible para ustedes. Notemos que, en esta cena, los apóstoles de Jesús no entendieron muchas de las cosas que Él les dijo, pero sí entendieron perfectamente en cada fiesta de Pascua que celebraban los judíos cada año. Sin embargo, al terminar la cena de esa noche con Jesús, su forma de ver las cosas tomó un giro extraordinario, porque Jesús resaltó dos elementos, el pan y el vino. El Evangelio de Juan no registra esta escena. Esta escena lo leemos el relato de Mateo, que dice, que mientras ellos estaban comiendo, Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, y comed, este es en mi cuerpo que será sacrificado para el perdón de los pecados. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada por el Señor para el perdón de los pecados. Mateo 26 del 26 al 28. El pan usado en la última cena, fue un pan sin levadura, porque para los judíos, la levadura representaba el pecado. Al tomar el pan sin levadura, se símbolo de sí mismo, para el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 53:9. Esto no sorprendió a sus apóstoles en la mesa, porque ellos creían y estaban familiarizados con el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mateo 16, 16. En la cena de Pascua, era la costumbre ofrecer 4 copas de vino, para exaltar las 4 promesas que Dios hizo a Israel al liberar de Egipto a sus antepasados. En Éxodo 6 del 6 al 7, dice: yo soy el Señor que los sacaré de la esclavitud del yugo de los egipcios, y os redimiré con brazo extendido y con poderosos juicios, para que sean mi único y mi propio pueblo. La tercera copa, servida inmediatamente después de la comida, correspondía a la tercera promesa: yo les redimiré. Jesús ofreció esta copa de redención como símbolo de su sangre. Esto tampoco fue demasiado inquietante, porque los judíos creían que Jesús vendría para liberarlos o redimirlos del opresivo imperio romano, que había controlado la tierra de Israel desde el año 63 a.C. Cuando Jesús ofreció la copa de vino, dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Esta declaración de Jesús habría sido extremadamente significativa para sus 12 apóstoles, quienes, como bien saben, estaban familiarizados con los escritos de sus profetas del Antiguo Testamento, que es la historia del pueblo judío. 1900 años antes de la última cena, Dios Todopoderoso hizo un pacto con un hombre llamado Abraham, iniciando el periodo que se llama el Antiguo Pacto. Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 1 al 21, Génesis 17 del 1 al 2. Un pacto es un acuerdo solemne entre dos partes mediante el cual ambos se obligan entre sí para lograr fines mutuos. Es un compromiso a cumplir ciertas condiciones, que tenían castigos y beneficios. Estos convenios eran acuerdos serios y comunes. El Señor prometió a Abraham y a sus descendientes que, si permanecían fieles a Él los cuidaría, los protegería y les daría la tierra de Canaán, que es el actual Israel. Los descendientes de Abraham se convirtieron en la nación de Israel. En la 4ª generación, los descendientes de Abraham, que fueron descendientes, fueron esclavizados en Egipto. Pero Dios los liberó de Egipto, y en ese momento renovó y amplió este pacto con ellos. Éxodo 19. La historia de Israel bajo el antiguo pacto, que fracasó por el pecado, porque ellos rompieron el pacto repetidamente al abandonar a Dios Todopoderoso para adorar a otros dioses. Según los profetas, siempre hubo un problema con Israel: su corazón no era recto con Dios. Jeremías 11 del 7 al 8, que dice: desde que saqué a vuestros antepasados de Egipto, os he estado diciendo: tú y tu pueblo me obedezca,
Pero tú y tus antepasados siempre han sido tercos, se negaron a escuchar, y en cambio hicieron todo lo que su corazón pecaminoso deseaba. En toda la historia de Israel del Antiguo Testamento, los profetas predijeron la llegada de un nuevo pacto que remediaría o arreglaría las debilidades de Israel. Por ejemplo, en Jeremías 31 del 31 al 33, dice, «Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en aquel día, dice el Señor, escribiré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones». En Ezequiel 11 del 19 al 20, dice, «Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos para que obedezcan mis leyes, entonces ellos verdaderamente serán mi pueblo, y yo seré su Dios». En la última cena, cuando Jesús ofreció a sus apóstoles la tercera copa, la copa de la redención, que es la sangre del nuevo pacto, la sangre, habría tenido un significado tremendo para los apóstoles. Quizás se habrían preguntado, ¿está hablando Jesús de iniciar el nuevo pacto prometido? Los apóstoles, y el resto de Israel, que esperaban un nuevo pacto de Dios, sabían y ratificaban que estos pactos serían aprobados con sangre. La palabra pacto, en hebreo, significa literalmente hacer una alianza. En la cultura judía, cuando dos partes firmaban un pacto, se derramaba sangre, fuera del pueblo. Hacían un pacto matando un animal como sustituto. En Génesis 15 del 9 al 10, nos muestra que el pacto inicial que Dios hizo con Abraham fue ratificado con sangre, y que este pacto fue renovado, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, porque fue ratificado con sangre. Éxodo 24 del 1 al 8. Los apóstoles no se dieron cuenta, ni lo entendieron todo en ese momento, cuando Jesús les dijo, que su sangre será derramada para cumplir con la sangre del nuevo pacto prometido en las Escrituras, Mateo 26-28. Dice, «Esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes». Entonces Jesús hizo otra declaración asombrosa. Dijo que su sangre sería derramada por la remisión de pecados. Remisión significa hacer que alguien se aleje y deje de ser esclavo, o que libere al pecador de la esclavitud del pecado. Los 12 apóstoles entendieron que el derramamiento de sangre, a través de un sacrificio, era necesario para liberar de la esclavitud, porque cuando Dios liberó a sus antepasados de Egipto, les dio un sistema de sacrificios animales para expiar y compensar el pecado. Levítico 1:7. Bajo el sistema mosaico, los sacrificios se repetían, una y otra vez, año tras año. Sin embargo, nunca pudieron limpiar perfectamente el pecado de aquellos que venían a adorar y a levantar sacrificios. Hebreos 10:1. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un pacto venidero, que limpiaría perfectamente los pecados de Israel y los olvidaría para siempre. Jeremías 31:35. Este era un pacto que borraría todos sus pecados. Isaías 43:25, incluso para todos los que se alejaron tanto, que se fueron del este al oeste. Salmo 103:12. Al comienzo del ministerio de Jesús, el profeta Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, solo apenas unos días antes de la última cena, Jesús mismo se llamó el buen pastor que quita los pecados del mundo. Juan 10:11 y el 15, en la última cena, él habló que daría su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús tomó el pan, lo bendijo, diciendo, «Este es mi cuerpo», y luego tomó la copa y dio gracias, y diciéndoles, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre». Mateo 26 del 26 al 28. Jesús ya les ha dicho a estos hombres que, cuando Él volvería al Padre, no les dejaría solos, que tendrían contacto con Él porque Él, el Padre, morarán en ellos por medio del Espíritu Santo para siempre, pero que después que Él resucita de entre los muertos, entenderán sus palabras. Juan 14:17, Juan 14 del 20 al 23. Ahora, al final de la comida, les dice, «Comed mi cuerpo y bebed mi sangre», que el libro de Lucas 22:19, nos da esta afirmación, diciendo, «Haced esto en memoria de mí». ¿Qué quería querer decir Jesús? Que ellos deberían comer la cena de Pascua, recordando y celebrando generación tras generación la muerte y resurrección de Jesús, porque Él iba a redimirlos de la esclavitud del pecado en esta Pascua. A ellos debió haber estado dando vueltas su cabeza. ¿A dónde va? ¿Por qué tendremos que recordarlo? Porque el Maestro compara su cuerpo y su sangre con el pan y el vino. ¿Cómo nos ayudará a entender esto a nosotros? ¿Por qué tendremos que recordarlo siempre?
Hay que tener en cuenta que estos hombres no tenían ni idea de cómo responder a sus interrogantes a esas horas, sino hasta que Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. Sin embargo, todo, el Espíritu Santo los explicará cuando resucite de entre los muertos. Lucas 24 del 44 al 45. Después, los seguidores de Jesús continuaron comiendo esta comida como recuerdo al nuevo pacto, que ahora llamamos comunión, y tenemos más comprensión de lo que realmente significa para nosotros. Esta conferencia mejorará nuestra relación con el Señor, y servirá para hacernos más consciente de lo que Jesús logró mediante su muerte y resurrección. Ahora, reflexionemos un poquito antes de concluir. Los discípulos que se sentaron a la mesa de la Pascua más 2000 años atrás, al principio no se dieron cuenta que estaban sentados con Dios encarnado, con Dios el Hijo, que tomó naturaleza humana para morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para todos los que creen en Él sean redimidos, y restaurados a Dios su Padre para pertenecer a la familia celestial. Juan 1 del 12 al 13. Ahora pongamos nuestra mente en el plan eterno de salvación. Dios el Hijo, el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar a los perdidos a causa del pecado, para salvarles y transformarles para que sean santos y tengan una perfecta comunión con Él. Lucas 19:10. El Evangelio de Lucas, capítulo 22 del 15 al 16, nos da más detalle de lo que ocurrió durante la última cena, donde Jesús les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Jesús, a pesar de su intenso sufrimiento en su carne, porque era humano como nosotros, no se retractó, sino que se entregó a la muerte. Mateo 26 del 36 al 42, Él lo hizo voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre, porque, para eso vino a este mundo, y con su muerte y resurrección transformó a los pecadores que habían creído en Él para ser parte de su familia. Jesús redimirá, limpiará y eliminará el pecado, venciendo a la muerte, romperá su poder sobre la generación de pecado al establecer un nuevo pacto, y volver a tener una relación entre Dios y el hombre, redimiéndolo de toda debilidad por su humanidad caída. Entonces, morará en los hombres y mujeres por medio de su Espíritu perfeccionando nuestra nueva vida, con una nueva relación libre de pecado y corrupción. El apóstol Pablo nos da más información sobre lo que dijo Jesús en esta última cena, el cual lo detallaremos después. Por ahora, antes de terminar esta conferencia, tengamos en cuenta lo siguiente. Pablo relató que Jesús ofreció a los apóstoles pan y vino, diciéndoles que tomaran, comieran haciéndolo en su memoria. Primera de Corintios 11 del 23 al 25. Sin embargo, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros a través de su sacrificio y muerte en la cruz. Eso significa que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está seguro por el poder de su redención. Pablo escribió: «Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la obra del Señor, hasta que Él regrese». Primera de Corintios 11:26. Por eso, cada vez que tomamos la Santa Cena, siempre debemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros a través de su muerte y resurrección, hasta que regrese a este mundo en su segunda venida. En la última cena, Jesús les dijo a sus 12 apóstoles: «Yo me voy a prepararos un lugar, pero cuando todo esté preparado, vendré a buscaros, para que estéis donde yo estoy, para que siempre estén conmigo». Juan 14 del 2 al 3. Estos primeros cristianos que conocieron el plan eterno de salvación, vivieron con la perspectiva eterna de que Jesús vendrá otra vez para completar el plan de rescate para su familia, y para restaurar a este mundo como su hogar familiar libre de las consecuencias del pecado, y para vivir con su familia para siempre. Apocalipsis 21 del 1 al 5. El cielo y la tierra se unirán, y finalmente la vida de Dios que estaba destinada a ser, antes del pecado, se establecerá en esta tierra, porque todos los creyentes en Cristo seremos una sola familia y tendremos un hogar eterno, el cual es el premio y el beneficio que recibiremos por todo lo que Jesús hizo por nosotros a través de su muerte, y celebrando la Cena del Señor, recordaremos su muerte y tendremos comunión con Él. Tenemos mucho de qué hablar en las próximas conferencias. Mucho más la semana que viene. Bendiciones. Diana.